Hola, ah, hoy vengo a hablar un poquillo sobre por qué estamos en las que estamos y nadie hace nada, que es una pregunta que suele salir con frustración por parte de muchas de las personas con las que hablo eh, o las que escucho. Estamos en una situación sin precedentes en la historia de la humanidad y es que nos estamos autoinfligiendo una crisis de civilización. Nos estamos conduciendo hacia, como humanidad, como especie, hacia el borde de la extinción, lo sabemos, tenemos suficientes medidas científicas y evidencias para saber que esto es así, no hay discusión sobre ello, aunque la hay, pero en realidad no tiene por qué haberlo. y, y bueno, estamos en una crisis de civilización. Entonces, una de las mayores causas de frustración de activistas y personas conservacionistas y personas que están ecologistas, toda esta gente, es el ver bueno, que parece que la gente no quiere actuar, cuando en realidad sabemos que esto está causado por el sistema que tenemos, un sistema capitalista, extractivista, colonial, en fin, un montón de cosas, y, y que en realidad está en manos de las personas, ¿no? Si la población, si todos dijéramos basta, hasta aquí hemos llegado, la vida podría ser muy diferente. Y para muchos tenemos una visión no necesariamente clara en el sentido de sabemos cómo, ¿no? qué hay que hacer para que eso pase, pero muchos tenemos una visión de lo maravilloso que sería vivir de otra manera. eh, y bueno, pues, en fin, ¿qué pasa? ¿No? La pregunta es, de lo que vamos a hablar hoy es, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la gente todavía me dice cosas a mí, que llevo 2 años como activista, ¿no? Intenta convencerme de que, bueno, pues si total, tampoco hace falta, que también puedo, pues yo qué sé, ¿por qué no me dedico a trabajar en algo y vivir como el resto, ¿no? Y preocuparme de mis placeres. Entonces, voy a hablar sobre estos sistemas de negación brevemente a través del libro este de Esperanza Activa, que es como es uno de mis libros de cabecera del entender lo que está pasando. Subtítulo: Cómo afrontar el desastre mundial sin volvernos locos, de Joanna Macy y Chris Johnston. Joanna Macy es como la jefa de todo esto, lleva una cantidad de tiempo, 40 años, lidiando con nuestra respuesta emocional ante lo que está pasando, ¿no? Que esta crisis no es nueva, ya se la veía venir hace 30 años, no, en fin. Total, el bloqueo de la respuesta, ¿vale? Eh, Hay un mecanismo esencial de supervivencia al peligro, que es la activación de alarma, ¿no? Cuando vemos que hay un peligro, por ejemplo, tu casa está en llamas, huyes. Si resulta que no crees que la emergencia sea tan emergencia y te pones a buscar entre qué te vas a llevar yo qué sé, de tus posesiones, ahí es cuando estás en peligro, ¿no? No tomas la emergencia y la alarma como debe ser. Entonces, hay un estudio muy interesante que nos ayuda a empezar a hablar sobre por qué no hay más reacción ante lo que está pasando. Que la hay miles y miles y millones de personas. Eh, lo que pasa es que, pues eso, vivimos en condiciones, en mi parte del mundo, vivimos en condiciones muy privilegiadas y nos permiten crear estas circunstancias. Entonces, hubo un estudio, lo voy a leer, porque lo explica ya muy bien. Un estudio se pedía a los sujetos voluntarios que esperaran en una sala y cumplimentaran un cuestionario. Mientras lo hacían, una corriente constante de vapor parecido a humo empezó a entrar en la sala a través de un respiradero de una pared y a llenar la sala. Si los individuos estaban en la sala a solas, reaccionaban con rapidez a ese humo, salían de la sala y buscaban ayuda.
Pero cuando había varias personas juntas, observaban cómo reaccionaban los demás. Se veían que los demás permanecían tranquilos y seguían rellenando los cuestionarios, era más probable que también lo hicieran ellos. Incluso cuando la sala se llenaba tanto de humo que costaba ver algo, y algunos sujetos tosían o se restregaban los ojos, la mayoría persistía en contestar los cuestionarios mientras la habitación se llenaba de humo. Más de 2/3 siguió durante 6 minutos enteros, con una habitación llena de humo, sin salir a decir fuego o algo, ¿no? Antes de que los rescatara uno de los investigadores. Este experimento sirve como metáfora de nuestra respuesta a la emergencia planetaria. Si el humo representa información perturbadora, rellenar el cuestionario es como seguir con el escenario de todo como costumbre y pretender que no está pasando nada, que es uno de los escenarios de los que habla este libro, ¿verdad? Que tenemos 3 escenarios al mismo tiempo. El todo como costumbre o el business as usual, que es pues un poco esta tendencia de tranquilo, no pasa nada. Luego tienes el gran derrumbamiento, ¿no? Lo que de verdad está pasando, y cuando entramos en ese estado de madre mía, las cosas están fatal, que también nos lleva un poco a la inacción. Y luego está ese gran giro, ¿no? Ese intento por cambiar las cosas de una manera en la que de verdad sea regenerativo, de verdad sea sostenible, de verdad se pueda llevar una vida decente, justa para la mayoría, en vez de muy privilegiada por una minoría, todas estas historias, ¿no? Entonces, eso, cuando, en fin, hace que dice, a menudo experimentamos una tensión interior entre el impulso de hacer algo y la resistencia a hacerlo. Y hay muchas variedades de resistencia. Y ella nos dice 7 comunes, o ellos nos dicen 7 comunes. La primera, no creo que sea peligroso. Cuando los investigadores entrevistaban a las personas que no habían reaccionado al humo, muchas explicaron que no les había parecido que se tratara de un fuego. Habían creado otra explicación para el humo que les hacía descartarlo como motivo de alarma. El hecho de que esto sucediera mucho más cuando el sujeto veía que otros no hacían caso al fuego demuestra hasta qué punto estamos influidos por lo que vemos hacer a otros. Esto es muy interesante. Sabemos que somos un poco borreguetes como especie. Nos dejamos llevar mucho por lo que el grupo o la reacción de grupo. Lo cual es muy interesante tanto en la inacción como en el poder que tenemos para crear acción. ¿No? Siempre que voy a tener el lado positivo de las cosas. Entonces, los medios de comunicación controlados por grandes grupos empresariales o corporaciones mediáticas amplifican este efecto, por supuesto, y amplifica esta acción. Se permite que la gente se preocupe por lo que sucede en el mundo solo lo suficiente como para mantenerla interesada, pero no tanto como para disuadirla de comprar cosas. Es así, y lo sabes. Entonces, la información crucial acerca del desmoronamiento de nuestro mundo se omite o se minimiza. Y cuando algunas personas o organizaciones hablan sin tapujos de lo que está pasando, se nos tacha de alarmistas y este tipo de cosas. O se nos demoniza como, en fin, organizaciones enteras, movimientos enteros en fin, de todo. Criminales organizados, terrorismo. Es el caso de Extinction Rebellion, que es el movimiento en el que yo he estado involucrada estos casi 2 años. 2. No me toca a mí solucionar esto. El individualismo de todo como de costumbre, que es un poco lo que el capitalismo hace de nosotros, ¿no? Ese individualismo crea una tajante línea divisoria entre nuestros problemas y los de otras personas. Y otra todavía más acentuada entre las necesidades de los humanos y las de otras especies. Lo que les pasa a los osos polares no es al fin y al cabo mi responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Desde esta perspectiva el mundo está dividido en partes aisladas y nosotros solo somos responsables de las piezas que poseemos, controlamos o habitamos. Podemos tener un cuidado extremo en el jardín de casa, pero consideramos que cualquier cosa más allá del fin de nuestra calle es el problema de otro. Esto pasa mucho. 3. No quiero destacarme de la multitud. Es difícil, ¿eh? No quiero destacarme de la multitud. Entonces, si algo nos alarma, pero parece que nadie más siente lo mismo, corremos el riesgo de llamar la atención si expresamos nuestra preocupación. Permanecer en silencio nos protege de la molestia de destacarnos, esa zona de confort de la que no queremos salir.
Esta presión invisible de conformidad es a la vez sutil y poderosa. Puede llevarnos incluso a dudar de nuestras percepciones, puesto que si nadie más admite un problema, tal vez seamos nosotros los que nos equivocamos. Y esto nos pasa un montón. Entonces, al mencionar una cuestión la ponemos de manifiesto y al hacerlo perturbamos el status quo, ya que resulta más difícil desatender un problema una vez ha sido admitido. Total. Por ejemplo, en fin, sí, es que me queda poco tiempo, pero esa es otra, no quiero destacarme de la multitud, muy importante. 4. Esta información amenaza mis intereses comerciales y políticos. Entonces, cuando unas advertencias se consideran perjudiciales para cierta industria, se hace caso omiso a las recomendaciones, que es un poco lo que está pasando con todo el tema del Acuerdo de París y por lo que llevamos 26 años de COPs, de cumbres climáticas, de líderes mundiales, pero no está pasando nada. Porque, en fin, sabemos que amenaza intereses comerciales, amenaza intereses políticos, mucho más allá de... El capitalismo no pone la vida de las personas y la vida, no pone la vida como prioridad de nadie. Al revés, se aprovecha de la vida para muchas cosas y por eso hay tanto sufrimiento entre tantas cosas. Entonces, eso, a cualquiera se le cataloga de alarmismo y luego se pagan millones a compañías de relaciones públicas para que arrojen dudas acerca de ciertas cosas, como se hizo con el vínculo entre el tabaco y los problemas de salud. Hoy en día con la ciencia del cambio climático, las compañeras petrolíferas y de gas se gastaron en 2009 $169 millones en campañas de presión, campañas de presión sobre Estados Unidos. En fin, estamos manipulados de esa manera también. 5. Me afecta tanto que prefiero no pensar en ello. Si bien la historia humana ha sido testigo de innumerables desastres, lo que resulta distinto hoy en día es nuestra trayectoria. Conforme nuestro mundo sigue calentándose, es espantoso pensar hacia dónde nos lleva esta evolución. Entonces, ¿por qué es la respuesta dominante seguir con todo como de costumbre? Un motivo es que nuestra emergencia planetaria puede resultar demasiado dolorosa ya solo de observar. Y entonces, pues eso, sé que el mundo está hecho un desastre, pero no quiero que me lo recuerden constantemente, prefiero no pensar en ello. Esto me lleva a mí a decir perdón cuando hablo del tema como si le estuviera arruinando la vida a alguien, pero no es mi culpa, el problema sigue estando ahí y hablar de ello sin tapujos es muy importante. 6. Me atenaza, soy consciente del peligro pero no sé qué hacer. ¿Cómo podemos empezar a ocuparnos de nuestros problemas si solo observarlos ya nos causa demasiado dolor? Ser consciente del problema y no saber cómo reaccionar puede resultar muy angustiante. Entonces, por eso la conexión y la necesidad de no estar solo en esto y de poder crear maneras de actuar cooperativamente, en conectar y honrarnos todo por el mundo y hablar de ello abiertamente. Si necesitáis hablar del tema, mandarme un correo o algo. Yo estoy encantada de que podamos actuar juntas 100%. Y 7. De nada sirve hacer algo porque no causará ningún impacto positivo y si es demasiado tarde y si ya hemos causado tanto daño que nuestro mundo está muriendo y nuestra sociedad industrializada se está hundiendo como el Titanic. Esta perspectiva dificulta encontrar un significado y un propósito auténticos en la vida. Por una parte, admitimos que el modo todo como de costumbre es vivir en la mentira, pero por otra, los intentos de producir un cambio positivo se observan con cinismo y como si se tratara de vender falso optimismo. Lo que queda es un relato de declive, de atravesar los movimientos del vivir, aprovechando al máximo lo que tenemos antes del colapso final. Aunque esta perspectiva parece lúgubre, un estudio reciente indica que estos sentimientos están muy extendidos. Muy extendidos. Pues eso. Pero nos está entristeciendo y rompiendo. Imaginaros la gente joven que está viviendo dentro de esta realidad. Yo me he sentido atascada dentro de esto y vuelvo a estados así de vez en cuando. Es normal, es natural, es nuestra respuesta un poco biológica, un poco social, un poco todo. Pero es la zona de confort, es eso. Tenemos, sin duda, el poder de cambiar las cosas. Siempre lo hemos tenido, grupos de personas juntas y unidas, a no ser que decidamos no hacerlo.